Hola a todos, hermeneutes, bienvenidos una vez más al canal. Bueno, creo que llega por fin la tirada que muchos me estáis pidiendo muy insistentemente, la segunda pregunta más hecha después de que cuando vamos España a elecciones o si va a haber algún cambio de gobierno, y es el vídeo que más se ve año tras año. Es mi predicción de tarot sobre Eurovisión, sobre cómo le va a ir a España en Eurovisión, cómo le va a ir a Melody en Eurovisión. Llevo 3 años en el canal y los 3 últimos años han sido predicciones bastante certeras. Me acuerdo la de Blanca Paloma, que fue muy discutida, me obligasteis a repetirla, la repetí, salió el mismo resultado y finalmente se cumplió. Y veamos si en esta tirada, pues si os gusta más o también si se cumple o no. ¿Por qué digo lo de que se ha cumplido otras veces? Porque no voy a volver a hacer lo de Blanca Paloma, no voy a volver a repetir una tirada. Por mucho que os guste o no os guste, las tiradas no las voy a volver a repetir. Otra cosita que quería decir, que bueno, yo este año, a diferencia de otros años, sí que he escuchado algunas canciones, no he escuchado todas, y he de decir que España está, de las que he escuchado, en mi top 5, ¿vale? Me ha gustado mucho Grecia, otra que también era así como muy tribal, ha habido una... joder, es que no, me he dejado la lista. Pero bueno, ha habido varias que me han gustado más y creo que si a la canción de Melody le hubieran echado una cucharadita más de música folclórica, no sé, un poco más sevillano, más flamenco, más, no sé, más palmas, algo más, no sé, un poco ese toque que le dio en su año nuestra querida Chanel, o mejor dicho, y otra cucharada, o dos, o tres cucharadas de alguna frasecita en inglés, algún estribillo en inglés, o de alguna coro en inglés, pues creo que le daría mucho más apoyo. Esta es una idea que generalmente yo critico, pero es verdad que, y de hecho un amigo mío que ha estado relacionado con el Benidorm Fest me ha dicho, sí, es que para ganar el Benidorm Fest tenemos que mandar canciones que sabemos que no van a ganar en Eurovisión. Pero este año, por lo que he estado escuchando, hay varias canciones, varias que cantan en italiano, al menos 2 en francés y 2 en portugués. Así que bueno, igual la tendencia no es tan incorrecta. Igual dentro de poco las lenguas romances vuelven a dominar Eurovisión. Pero bueno, dejo de hablar, que a nadie le interesa lo que les estoy contando y voy con la tirada. ¡Comenzamos! ¿Cómo va a quedar Melody en Eurovisión este año? Sale la carta del invierno. Cuida de tus necesidades. Bueno, habrá sido un accidente. Voy a sacar las dos. Sale la carta de Hércules, el protector y fundador de España. Habla de la fuerza, también Atlas, de la responsabilidad y también Demeter, que es, bueno, al final todos son cartas bastante positivas. Pero veamos, una carta que nos diga cómo va a quedar Melody, cómo le va a ir a Melody en España en Eurovisión este año, cómo le va a ir a España en Eurovisión este año. Vamos a ver. Sacar una por si acaso para el qué posición va a quedar Melody este año, qué posición va a quedar España en Eurovisión, qué posición va a quedar España en Eurovisión, qué posición va a quedar España, qué posición va a quedar España en Eurovisión, qué posición va a quedar España.
Bueno, me sale una carta de mucho triunfo. El sol, la justicia, el 8 de bastos son cartas bastante eh, importantes, bastante poderosas. Mucha gente, yo tenía el pálpito, yo tengo el pálpito de que va a quedar sexta, séptima. A ver qué dicen las cartas. Pero he oído mucha gente que está diciendo que va a quedar eh, como zorra del año pasado, más o menos, así por quinta o cuarta, pero empezando por el final. Veamos qué me dicen las cartas. Es verdad que ahora mismo ya no me están saliendo más cartas de éxito, ¿vale? No me están saliendo cartas super éxito, pero vamos, tenemos el sol en el centro de la tirada. Así que no está nada mal. Yo creo que el certamen de Eurovisión este año va a tener una fuerza, insisto, o sea, una carga muy, muy grande de lo que es Italia, lenguaje italiano. Y creo que ni Italia ni Portugal este año nos van a dar buena puntuación. Sin embargo, pareciera, no la veo, no veo que España gane Eurovisión este año, por supuesto, no lo veo, pero sí que veo que va a quedar en una posición bastante interesante, una posición bastante decente. Veo que todo va cuesta arriba por ahora, con lo que tiene que ver Melody España. Yo no sé si hay alguien del cuerpo de baile que se haya podido lesionar, algún resfriado, pues eso, alguna torcedura de tobillo, algo que pueda hacer que no quiero utilizar la palabra boicot, porque no es boicot, es algo como casual, que casual pueda poner en peligro la actuación, pueda haber un riesgo, pues eso, alguien que se enferma, algún familiar que se enferma y hace que la gente tenga que dar de baja, o pues eso, algún constipado, alguna historia que pueda de alguna forma fastidiar o poner en riesgo no el certamen, sino la actuación de Melody el próximo sábado, pero veo que luego finalmente, pese a toda esa adversidad, hay una remontada muy interesante, ¿vale? Y ahí es donde me sale como el éxito. Es como que todo va cuesta arriba, tiene una desmoralización muy grande, tienen problemas muy grandes, insisto, sobre todo problemas de salud de alguno del cuerpo de baile, incluso de la propia Melody, que se haya constipado y tal, y todo apunte a que va a ser un batacazo brutal, pero luego hay una remontada. Hay unas cartas que me hablan de remontada, de trabajo muy buen hecho, una actuación muy limpia, muy bien hecha, cambios que hayan podido hacer, que de alguna forma hayan podido mejorar la actuación, luego la energía de Melody, que también es una energía muy fuerte, muy vital. Yo no sé si Melody es madre, y creo que sí, y que pueda tener algún problema su hijo y eso le pueda, o su hija, y eso le pueda estar de alguna forma llevándole la cabeza fuera de concentración. Pero en cualquier caso me salen cartas muy impulsivas, con mucho poder, con mucha fuerza, como son la unión del caballo de bastos y el caballo de espadas, que junto con todo el trabajazo que se han pegado, ahí viene la carta de la justicia, con toda la energía positiva que tiene Melody, que ahí viene la carta de la luna, contra toda adversidad, por eso el 8 de bastos, pareciera que finalmente pues Melody se va a coronar y va a hacer una actuación brutal, estupenda, maravillosa, que va a llegar al público, va a llegar a emocionar a mucha gente no se lo va a ver venir, ¿vale? Y pareciera nuevamente que el jurado, perdonad, que ya sabéis que yo siempre considero que el jurado es bastante político y no juzga bien lo que son las canciones, sino que es a nivel político. Ahí, pues vamos a perder algún tipo de apoyo como, bueno, ya sabéis, Italia, Portugal, Francia, Inglaterra, que no nos van a votar. Otros años Portugal sí que nos vota, pero creo que este año no nos van a votar. Pero creo que va a haber una sorpresa inesperada por las votaciones del público y lo que tiene que ver con otros países, pues otros países que participan. Hago un paréntesis aquí. ¿Por qué he retrasado tanto esta lectura de este vídeo y por qué no estoy entrando en tanta profundidad? Es verdad que este año yo tengo un conflicto grande con Eurovisión y noto que no estoy conectando con la tirada por una razón, y es que se está pidiendo mucho el boicot a Eurovisión este año por Israel, por Rusia, ¿vale? Bielorrusia,
No sé si al final participa, pero quería participar y está apoyando a Rusia en todo lo que tiene que ver con la invasión de Ucrania e Israel con lo que está haciendo con Gaza, los planes que tiene para acabar con todo lo que es Palestina, ya está intentando invadir Líbano, está intentando también fronterizar a Siria. Entonces se les quería hacer un boicot también contra Israel. Yo, de hecho, este año no voy a quedar. Tengo el jardín estupendo, un tiempo estupendo para hacer una barbacoa maravillosa, pero no voy a invitar a nadie este año a ver Eurovisión a casa. No voy a ver Eurovisión, ya lo veré en YouTube, pero me niego a verlo en Eurovisión. Paso a darle un solo duro a Marruecos con su monocoil que patrocina Eurovisión y estoy a favor del boicot a Israel, a favor del boicot de Eurovisión por admitir nuevamente a Israel, que es un país que tiene de euro lo mismo que yo de extraterrestre. Entonces, dicho lo cual, es verdad que yo estoy notando bastantes resistencias en la tirada. Es como que no estoy como otros años que me tiro en la tirada, me sumerjo en la tirada y empiezo a recibir un mogollón de información. Es verdad, no he puesto ni las bolas de cristal, no he puesto las bolas de obsidiana. Es un poco mi forma de hacer el boicot, ¿vale? Que al final boicoteará mi canal o no, pero os estoy diciendo la razón por la que tampoco estoy buceando mucho más en lo que es la tirada. Yo os invito a que, como yo, veáis en diferido a través de YouTube, a través de cualquier canal que no sea oficial, no a Radio Televisión Española, para boicotear a Radio Televisión Española, que lo está haciendo fatal con todo lo que es las noticias, a Israel y a Bielorrusia. Dicho lo cual, después de hablar de esto, luego digo que no me gusta la política, pero con estos temas de Israel me enciende o de Rusia me enciendo porque me parece una injusticia brutal. Ahora veamos qué nos dice el oráculo. Bueno, el oráculo va en la misma línea. Visteis antes salió la carta del invierno, ahora sale la carta del otoño. Salen unas cartas de que aunque todo vaya mal, veis que es la tierra, que se está mojando, una lluvia, a nadie le gusta que le llueva encima, a nadie le gusta pues eso, el perjuicio, simplemente pensar en la dana. Mirar, lo de la Dana de Valencia puede ser una acción política por la que el jurado pueda de alguna forma apoyar a España para quedar entre los tres primeros. Pero bueno, al final lo que me está diciendo la carta me recuerda a la Dana, que al final al mezclar el agua de la lluvia con la tierra se consigue la fertilidad, ¿no? Entonces es como que junto con Hemera, que es aquí la que aparece como persona que encarna el renacimiento, la reencarnación, las segundas oportunidades bien aprovechadas, también es una segunda oportunidad para Melody, esta vez en el Eurovisión no infantil. Me habla de crecerse ante las adversidades. Es un poco también lo que me decía la carta del lobo. Crécete ante las adversidades. El equipo de Melody va a tener unas adversidades muy grandes, va a haber una lluvia brutal, con perdón de todos los valencianos, van a vivir una dana brutal durante estos días. Que les va a afectar mucho emocionalmente, les va a afectar mucho a nivel de salud, les va a desenfocar, pero con la ayuda de Quirón, con la ayuda de este maestro de héroes, este sanador de héroes, se va a dar la vuelta a la situación y va a haber un renacimiento de la situación en el que van a crecer de las adversidades y van a quedar de una posición que pudiera ser bastante mala a una posición bastante positiva, ¿vale? En el que se va a marcar un antes y un después para Eurovisión en el certamen a nivel de España. España va a marcar un antes y un después con Melody y va a ser un antes y un después también para la propia Melody. Y como os he dicho antes con la tirada anteriormente con la luna, con la carta de la reina de copas, va a ser una actuación que va a llegar al corazón, va a ser una actuación que de alguna forma los pequeños ajustes que vayan a hacer, la energía de Melody, el entorno de Melody, lo que sea, va a ser una canción que va a impactar directamente con el corazón, ¿vale? Va a impactar en el corazón de la gente, va a resonar con la gente y va a hacer que de alguna forma, pues eso, la situación se dé bastante la vuelta. Insisto, en el centro del corte sale el sol. Es verdad que luego sale el 8 de bastos, que es esa limpieza, eso que se arrasa, esas cosas malas. Por lo tanto, las cartas me están diciendo que desde luego seguro va a quedar en la primera mitad de la tabla.
yo me atrevería a decir que va a quedar entre el 8 y el 4. Y había dejado aquí otra carta para contrastar, que por cierto, yo no he sacado este. Ah, sí. Había sacado otra de contraste. Y bueno, pues sigo apuntando por el 4, ¿vale? En mi gusto está en el top 5. Mi intuición me decía top 6. Oráculo me dice que entre el 8 y el 4, la última, o sea, las cartas me dicen entre el 8 y el 4. Las últimas, el oráculo me dice que el 4. Entonces, bueno, esa es mi predicción para España. Va a estar en el top 10, ¿vale? De resultado final, en la recta final de la tabla, en el 10, entre el 1 y el 10. No creo que quede primera, dudo mucho que quede segunda, descartaría que quede tercera. Entre el 4 y el 8 estará la posición de Melody y, insisto, apunto al 4. Que ahora habrá quien me grite y me diga, coño, si lo tienes delante, Hermes, ¿por qué no te centras? ¿Por qué no lo ves? 3 más 5 es 8, 4 y 4 es 8. Deja de pensar en el 4, piensa en el 8. Bueno, pues es mi tirada y digo lo que me da la gana. Creo que es entre 8 y 4 y más tirando hacia el 4 que hacia el 8. O sea, que hoy estoy más enamorado de la canción de Diva que de la de Zorra o la de Blanca Paloma. Y quiero que tengamos un resultado estupendo como la de Chanel. Pero bueno, creo que queda clara mi predicción. Entre el 8 y el 4. No me enrollo más. Espero que os haya gustado la tirada. Siento mucho haber tardado tanto en hacerla, pero había muchos asuntos mucho más urgentes que tratar. Así que espero vuestro like. Espero que me dejéis en comentarios en qué posición creéis que va a quedar España. Si tenéis algún otro tipo de duda, esta vez no he visto, insisto, no he sumergido suficiente en la tirada como para ver quién gana. Me da pálpito de un país anglosajón, pues no sé si Reino Unido o Inglaterra, vamos, este año se ha clasificado, gana o no, o sea, se presenta o no. Había un país, creo que era Finlandia, Holanda, que me gustó mucho la canción, pero yo sí iría que eso, por esa zona, la zona de no mediterránea, sino por la zona del Mar del Norte Cantábrico, pues esa zona de ahí creo que es la que va a traer al país ganador. Un país con contacto con mar u océano casi seguro. Casi también descarto países tipo Alemania, Austria, creo que Italia, España y Portugal, Francia también los descartaría. Grecia me encantaría, Grecia me ha gustado mucho la actuación. Grecia me encantaría, pero tampoco creo que sea Grecia la que gane. Y también descartaría países de la antigua Unión Soviética, ¿vale? Apostaría por el norte de Europa, ¿vale? Tenemos ahí Países Bajos, países nórdicos y incluso Irlanda no, Irlanda incluso también la descartaría. Pero bueno, espero en vuestros comentarios que me digáis quién creéis que va a ganar, en qué posición creéis que va a quedar España. Insisto, suscribiros al canal para nuevo contenido, darle a la campanita para estar al día con el contenido como este. Y nada, me despido. Un abrazo de luz y hasta pronto.